Clasificación B. Contenido para adolescentes. Capital 21 presenta Buenas noches, pues mucho gusto en que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa dedicado ni más ni menos que a lo genéricamente podemos llamar negritud, pero vamos a hablar de la situación que los pueblos afromexicanos viven en estos momentos en México. Hace algunos años, el 10 de agosto de 2019, pues tuvimos y celebramos con mucho gusto lo que es de verdad el reconocimiento jurídico, pero el reconocimiento cultural de cómo estos pueblos, los pueblos afromexicanos y sus descendientes forman parte de la identidad mexicana sin lugar a dudas. Un reconocimiento muy importante desde luego, pero ese reconocimiento no es suficiente. Hace falta digámoslo así, políticas públicas. En estos momentos en la Cámara de Diputados hay un paquete de 50 reformas jurídicas, algunas a nivel constitucional, a nivel federal, a nivel municipal, a nivel estatal. Y resulta que estas reformas, pues lamentablemente, no han pasado este trámite de aprobación en la Cámara de Diputados después de que se formularon en el Senado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no han pasado? Bueno, sobre eso y sobre la realidad de los pueblos afromexicanos vamos a hablar el día de hoy. Y yo quiero agradecer mucho el que nos acompañen Celeste Sánchez, senadora suplente en la Ciudad de México. Celeste, bienvenida a este programa. Además, mi reconocimiento por ese trabajo denodado en favor de los pueblos afromexicanos. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación y gracias por la apertura que en este programa hablemos sobre el tema. Y bueno, Sergio Ramírez de descendencias afrodescendientes en México. Ese es el nombre correcto de la organización. Sergio ha sido cómplice en la realización de este programa. Con Sergio nos conocimos hace algunos años y Sergio, además lo agradezco, me solicitó, nos pusimos de acuerdo para armar este programa. Sergio, mi agradecimiento por ello y obviamente bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Víctor, por la apertura. Bueno, pues aquí estamos y vamos ahora a iniciar con lo que podríamos considerar la ubicación. ¿Cómo están los pueblos afrodescendientes hoy en día y cuáles son sus reclamos? Vamos a la primera nota en el lado B de la información. 1. Un verdadero triunfo histórico. Se logró que el INEGI incorporara una pregunta para la identificación de las personas afromexicanas, afrodescendientes y negras en la encuesta intercensal 2015 y el Censo de Población y Vivienda de 2020, así como en la encuesta nacional sobre discriminación ENADIS de 2022. 2. El censo reporta que en México hay 2.576.213 personas que se reconocen como afromexicanos, afrodescendientes o negras, lo que representa el 2% de la población total del país. El 50% de esta población se encuentra en 6 entidades: Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco. 3. En los libros de texto gratuito elaborados para el próximo ciclo escolar se ha incluido la temática afrodescendiente. 4. En diciembre de 2018
fue promulgada la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, convirtiéndose en la primera institución en estar obligada a atender de forma expresa a este sector de la población. 5. El 10 de agosto de 2019 entró en vigor el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas en el apartado C del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6. Son 6 entidades que han reconocido a la población afromexicana a nivel constitucional: Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Coahuila, Veracruz, Estado de México. El Congreso de Guanajuato y Morelos aprobaron el reconocimiento afromexicano. 7. Hay iniciativas de reconocimiento constitucional afromexicano en los congresos de Baja California, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco y Yucatán. 8. A principios de 2022, el Senado de la República aprobó un paquete de reformas a 50 códigos, leyes generales y leyes federales que incorpora los derechos de los pueblos, comunidades y personas afromexicanas. Este paquete de reformas está pendiente de ser dictaminado en la Cámara de Diputados. Bueno, Sergio, ¿cómo se encuentran los pueblos afromexicanos hoy en día en muchos estados de nuestro país? Bueno, en la actualidad ya se cuenta con cifras oficiales de cuánta población de personas afrodescendientes, afromexicanas o negras hay en nuestro país. Entonces ya sabemos que están a lo largo del territorio nacional, pero también sabemos que se concentran mayoritariamente en algunas entidades federativas, en este caso Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Baja California Sur, y también nos da algunas cuentas, estas cifras nos dan cuenta de los rezagos que también tienen estas poblaciones respecto al acceso de algunos derechos sociales, y lo que este rezago está por debajo de otros grupos de población como indígenas o la población en general. Pero bueno, hacen falta estudios estadísticas adicionales para tener mayor precisión de este rezago, pero sí es un hecho que especialmente en los estados, o bueno, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, se encuentran en condiciones por debajo de la media, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones, pero la otra cuestión paradójica es que cada vez son más visibles, más reconocidos, ¿no? Especialmente ellos se reconocen a más tempranas edades, ¿no? Y también se han reconocido como titulares de derechos a sí mismos. Entonces eso ha ayudado mucho para la exigencia de sus demandas, para la cobertura de sus necesidades. Entonces vemos que ese es un gran avance, pero a la vez sigue habiendo gente que no los ve, ¿no? O que no cree que en México hay población afro, que dicen que aquí en México no hay negros, y si hay negros son extranjeros, ¿no? O sea, es un haitiano, un cubano, un estadounidense, y ya no hablemos de extranjeros turistas, sino ahora ya los confunden con migrantes, que esa es un poco una de las problemáticas que enfrentan, que en algunas entidades los detienen, ¿no? Porque creen las autoridades migratorias o de seguridad pública que son que están de manera, digamos, sí, indocumentada, ¿no? Sí. En el país, ciertamente, Sergio. Y es una realidad. Tuvimos ocasión en algunos, pues los viajes de reportero, ¿no? En esos viajes de reportero documentamos las condiciones, pues sí, a veces muy precarias en que se encuentran las poblaciones de Guerrero, de Oaxaca, ¿no? Y bueno, esas condiciones, pues en algunos casos han cambiado, ¿no? Pero el rezago, como lo menciona Sergio, sigue siendo muy importante, nos lastima mucho ese rezago, Celeste. Y vamos a relacionarlo con el tema central de este primer bloque de programa, que es ni más ni menos que la importancia del reconocimiento pleno de los pueblos afromexicanos y su descendencia, y obviamente el necesario establecimiento de un nuevo orden jurídico. Hay 50 propuestas de modificaciones a nivel legislativo, tanto federal como municipal y estatal, que están atoradas, esta es la palabra, en la Cámara de Diputados. ¿Por qué es importante que este paquete
legislativo se apruebe? Bueno, antes de decir por qué es importante que se apruebe, creo que es importante recalcar que este paquete de reformas a estas leyes ya lleva más de un año en la Cámara de Diputados sin ser aprobada, ¿no? En el Senado se aprobó por unanimidad el año pasado. ¿Y por qué es tan importante que esto se apruebe? Es porque necesitamos que se armonice toda la Constitución y con ello desemboque en políticas públicas para esta población. Es importante que haya políticas públicas para buscar que haya un acceso pleno a todos los derechos para todas las personas afromexicanas. Y con este paquete de leyes, pues hacemos justicia en algunos derechos, como es en vivienda, el Instituto de Pueblos, la ley del Instituto de Pueblos Indígenas también tendría que armonizarse para incluir a los pueblos afromexicanos, para hablar de los pueblos afromexicanos en plural, también la ley de migración, también de partidos políticos, también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay varias reformas, como mencionas, son 50, las cuales tendrían que aprobarse en la Cámara de Diputados y que solamente es cuestión de que haya mucho más interés, mucha más sensibilidad de los diputados y diputadas para que esto se apruebe en el siguiente periodo legislativo, que comienza en el 1 de septiembre. Entonces es bastante importante. Es muy importante. Mencionar también que ya hay un exhorto desde las asociaciones civiles de que este paquete sea aprobado en Cámara de Diputados. No es Celeste, no es Sergio quien lo está exigiendo. Es una exigencia de las asociaciones civiles, del movimiento afromexicano, que queremos derechos plenos para todas y todos. Derechos plenos para todas y todos que tienen que ver con la instrumentación de políticas públicas que abatan ese rezago, que abatan esa pobreza, ¿no? Celeste, yo quiero preguntarte también, es de veras muy grato ver la participación de las mujeres afromexicanas en el movimiento afromexicano en México, sus reclamos políticos. Háblanos un poco de la participación de las mujeres en el movimiento de los afromexicanos. Claro, Víctor. Bueno, pues el movimiento afromexicano nació en 1997, sin embargo, siempre han estado las mujeres, ¿no? A veces detrás de bambalinas, detrás de todo lo que de escuchar las voces de los hombres, que son los primeros que podrían escucharse, también porque sabemos que nos está cruzando el machismo, pero también la discriminación y el racismo. Entonces, siempre han estado las mujeres afromexicanas en la lucha por el reconocimiento jurídico, pero también para la visibilización de la población. Sin embargo, antes estábamos solamente, colocadas en esos espacios en donde antes se creía que solo podían ocupar las mujeres. Fue hasta 2005 que inicia el movimiento de mujeres afromexicanas, en donde se busca que haya en realidad una agenda específica para mujeres afro, porque sabemos que hay diferencias específicas para mujeres afromexicanas que para las mujeres en general, ¿no? Entonces, y desde ahí comenzaron también a participar en redes de mujeres, a ser nosotras las que tomemos la voz en cada uno de los espacios. Eso es. Vamos a regresar con una pregunta muy interesante y vamos a pedirle a Sergio Ramírez que nos documente cuáles han sido los momentos destacados del movimiento afromexicano, que tiene pues ya algunas décadas de estar trabajando políticamente en favor del reconocimiento y la exigencia de derechos para los afromexicanos y su descendencia. Continuamos en A Fondo. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. En nuestra gran urbe, cada pulso es un paso a la innovación y transformación por una ciudad de derechos. Siento como que más relajada, más tranquila. Entonces, pues sí, por eso es mejor como que esté iluminada en las cosas.
ese derecho de explotar ese artista que llevamos dentro. Si de repente pues, abren un lugar, un recinto como este o como el que están abriendo en Iztapalapa, pues eso también te cambia la perspectiva y te cambia la forma de ver la realidad. En el tiempo que estamos ahora, que es un derecho o algo, para mí es algo legítimo que todo el mundo debe tener. Sincronízate al ritmo de los latidos de la capital. Todos los miércoles en punto de las 22 horas. Retransmisión domingos a las 20:30 horas. Una producción original de Capital 21. Bueno, continuamos y miren, no por caer en el lugar común, sino por contar una historia que no debemos olvidar. Y no debemos olvidar esta historia que tiene que ver con la realidad brutal, terrible, enormemente dolorosa de la esclavitud. Este género humano fue capaz de establecer esta terrible realidad, esta dolorosa realidad del punto extremo del colonialismo. En el lado B de la información vamos a presentarles un pequeño fragmento de esta historia que no debemos olvidar. El puerto de Veracruz fue fundamental para el intercambio comercial y cultural durante la época de la colonia española. La llamada llave del reino de la Nueva España, junto con el de Cartagena, fueron los únicos puertos hispanoamericanos autorizados para desembarcar esclavos. Los barcos negreros, portugueses, holandeses, zarpaban de la llamada Costa de los Esclavos, en la región del Golfo de Biafra, de los puertos de Olcalabar, en el río Cos o por el Boni, en el delta del río Níger. Hasta ahora, los historiadores han documentado 35,000 travesías entre África, Europa y América. Se calcula que más de 12 millones de africanos fueron víctimas de la migración forzada más grande de la historia. De la captura de los esclavos negros, a quienes la ideología religiosa de la época negaba tuvieran alma, poco se sabe. Hay apenas constancia documental de los viajes emprendidos por los barcos negreros de tratantes como García Méndez Castelo Branco, quien de acuerdo a distintos archivos históricos realizó por lo menos 3 viajes al Caribe y al Golfo de México. En estos viajes, más de 500 esclavos fueron traídos a Cartagena, Veracruz y Jamaica. En el puerto de Veracruz, como en la Nueva España y otras ciudades de la América colonial, se realizaron ventas de esclavos, verdaderos remates de seres humanos. El comercio de esclavos era un floreciente negocio. El 6 de noviembre, el navío negrero San Agustín arribó a Veracruz. Había zarpado de Angola bajo el mando de García Méndez Castelo Branco con 160 cautivos a bordo. Luego de una larga travesía a Veracruz, solo llegaron 94 los sobrevivientes. Otros afrodescendientes con un estatus diferente al de esclavos también llegaron a la Nueva España. Fueron integrantes de la milicia, defendieron puertos y exploraron territorios. Entre los más destacados se encuentra Juan Garrido, quien junto con Cortés participó en la conquista del Imperio Azteca. Los afrodescendientes extendieron su presencia por nuestro país. Un grato mestizaje da cuenta de su viva presencia entre nosotros. Pero no nos vamos a quedar en la derrota, ni mucho menos, porque como ustedes saben, hay un movimiento mundial que tiene que ver con la exigencia de derechos de los pueblos afromexicanos, de los pueblos originarios, de las minorías, que realmente somos mayorías en este mundo, ¿no? O sea, todos nosotros, los que de alguna manera mantenemos una posición de diferencia, de una posición crítica ante un sistema que hace agua y que está en crisis, pues somos esas minorías. Y decía yo que no nos vamos a quedar con la derrota y vamos ahora a hablar de lo que ha sido el movimiento afromexicano en México, de su relevancia política. Y yo quisiera pedirle a Sergio Ramírez, pues es una pregunta casi de tesis, ¿no? Pero ¿cuáles serían los puntos destacados de este movimiento a lo largo de las últimas décadas? Bueno, el movimiento afromexicano tiene como su fecha de nacimiento el año de 1997,
que es el año en que se funda la primera organización afromexicana, que es México Negro, y que fue un poco fundada por inspiración del padre Glynn, que un sacerdote que estaba predicando en Costa Chica, y que él es originario de Martinica, y donde ahí digamos, ya tenían pues esta ideología, este pensamiento de la negritud, de los derechos de los afrodescendientes. Entonces él inspiró a varios integrantes de comunidades, profesores, a que se organizaran y formaron esta organización que se llama México Negro, y también a la par fundaron lo que es el Encuentro de Pueblos Negros, que también su primera edición se llevó a cabo en el Ciruelo, en la Costa Chica, en Oaxaca, y desde entonces ya llevan 22 o 23 ediciones que se han hecho, la mayoría de ellos en Guerrero y en Oaxaca, y desde hace como 4 años ya empezaron a hacerlo en Coahuila, en Veracruz y en Ciudad de México. Entonces eso, digamos, de ahí se toma como el surgimiento, y no es casual que haya sido el 97, porque también coincide que 3 años antes se vino lo del 5º centenario de la llegada de los europeos a América, ¿no? Y que ya fue su establecimiento, ¿no? Aquí donde ya lo conquistaron. Entonces, en ese margen, en ese contexto, ¿no? De repudio a esto que se le llamó el Encuentro de Mundos, ya venía un activismo en esa región, pero sí, de alguna manera, las personas afromexicanas, en ese tiempo se llamaban a sí mismos negras, ¿no? Y todavía siguen llamando muchos, también querían participar, pero sin confundirse con los pueblos indígenas. Entonces eso es como, digamos, lo del nacimiento, pero a partir de ahí han hecho un gran camino, especialmente se ha dedicado a recuperar la historia y su identidad, y a reconstruir su identidad, porque pues como son comunidades que están empobrecidas, que donde los niveles de instrucción son bajos, entonces pues a partir del intercambio también con investigadores fue que pudieron reconstruir su historia. Entonces y eso fue los primeros, digamos, casi 10 años, ¿no? Cuando ya yo encuentro un momento muy importante en 2011, el año en que Naciones Unidas, se declara como el 2011 año de las personas afrodescendientes, que eso permitió mucho como que las instituciones organizaran foros de articulación con organizaciones afrodescendientes, afromexicanas, y en ese mismo contexto organizaciones y activistas se reunieron en una comunidad de Oaxaca, de Costa Chica, y ahí determinaron adoptar el término afromexicano, porque seguía esta idea de cómo nos llamamos negros, afrodescendientes o afromexicanos. Claro que el término afrodescendiente fue adoptado en 2001 en Durban, en la conferencia de Durban contra el racismo, pero ese término fue promovido por organizaciones de otros países y que no hubo una participación mexicana, ¿no? En todo caso fueron funcionarios públicos a Durban en su representación, pero ya el gran momento es el reconocimiento constitucional en 2019, digamos en el artículo 2º, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se les reconoce como pueblos y comunidades, porque no es un pueblo, no es una entidad única, sino se diferencian de acuerdo a la entidad en que se encuentran, y también esta condición de pueblos y comunidades los hace adquirir los mismos derechos que los pueblos y comunidades indígenas, digamos, están equiparados en derechos, es más, se consideran como parte fundante del país, ¿no? Entonces, como parte de la composición pluricultural, y también, si ya bien se había dado el reconocimiento antes en la Constitución de Oaxaca y de Guerrero, en este caso de tenerla en la Constitución Federal, digamos, no jurídicamente, sino digamos, estaría reconociendo públicamente que son parte del sustento de la nación mexicana, cosa que se les quiso negar, ¿no? Porque se les invisibilizó y se les borró de la historia. Y también hubo muchas resistencias para esa aprobación, porque desde el 2005 he identificado iniciativas que buscaban este reconocimiento constitucional, y los argumentos que yo escuché era de que ¿por qué si son tan poquitos? Pero ¿por qué esta población que no es significativa? Y también decían, es que si los reconocemos a ellos, después van a venir los judíos o otros
otros grupos minoritarios, o sea, como que había mucho regateo. Claro. O sea, Sí, muchas posiciones que tenían que ver, sin duda, tienen que ver, lamentablemente, con dos cosas, ¿no? Con un tema que no hay que negarlo, de discriminación, y por otro lado, con esta idea, pues bastante venida a menos, de que somos resultado del mestizaje entre europeos e indígenas, sin reconocer además la pluralidad de los pueblos originarios, y esta idea no es cierto. Perdonen ustedes si parece un comentario racista, pero étnicamente todos nosotros llevamos en nuestra sangre un elemento de negritud, o si no todos nosotros, en gran número los mexicanos llevamos este elemento, pero este movimiento afromexicano, Celeste, tiene una dinámica y se ha movido a lo largo de décadas. ¿Cuáles serían las reivindicaciones fundamentales en este momento de este movimiento? Reivindicación, pues ha sido muy, muy importante, interesante que en este momento ya tengamos una construcción de la identidad, un orgullo de llamarnos negras, de llamarnos afrodescendientes, de llamarnos personas afromexicanos. Creo que es algo bastante, bastante importante, y que no quede solamente en el reconocimiento, el que veamos que ya son niños, niñas, jóvenes que están dentro del movimiento afromexicano, que saben desde muy temprana edad lo que comentaba Sergio acerca de su identidad, de su historia, y por qué es importante no solamente estar en la Constitución, sino también en los libros de texto, claro, que tenemos que mencionarlo. En estos libros de texto que tanto se han criticado, hay un apartado en los libros de primer año en donde se menciona a las personas afrodescendientes, lo que no había pasado hasta el momento, y que también ya estemos en algunas instituciones, que en algunos discursos públicos ya se nos nombren, ¿no? Que podamos acceder. Justo en 2021, por acuerdo del Instituto Nacional Electoral, hubieron acciones afirmativas para la población afromexicana, y que gracias a ello llegaron 6 personas que se reconocían como afrodescendientes a la Cámara de Diputados. Sin embargo, pues obviamente ha habido, por esta falta de regulación, ha habido usurpaciones, y pues en este momento a la única persona que reconocemos dentro de la Cámara de Diputados es al diputado Sergio Peñalosa, ¿no? Como parte de la población, como parte del movimiento afromexicano. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa en este tema, porque la sección de cine es una sección hoy muy especial. Igor Eichin tiene un invitado de lujo, al doctor Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional. Buenas noches, pues bienvenidos a la sección de cine. Nuevamente estamos aquí. Quisiera decir con un invitado especial, pero siempre tenemos invitados especiales. Pero verdaderamente el día de hoy tenemos un invitado extra especial, muy especial, y quiero dar la bienvenida a Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional. Muchas gracias, Igor. Encantado de estar con ustedes. Pues muchísimas gracias por haber venido. Te lo agradezco muchísimo. Placer. Para mí es encantado que puedas estar aquí y que podamos platicar brevemente, pero vamos. Claro que sí. Oye, pues aprovechando esta coyuntura, la nueva Cineteca Nacional, la Cineteca de las Artes, ¿qué implica tener esta nueva cineteca aquí en la Ciudad de México? Mira, es muy importante 3 puntos. Primero, fueron 25 años de concesión. Cuando se construyó el Centro Nacional de las Artes, estamos en 94, se concedió ese lugar para una sala comercial, que era Cinemark. 15 años, después Cinemex 10 años, y se venció el contrato hace un año. Afortunadamente la Secretaría de Cultura dijo no más concesiones, que sea otra cineteca, y empezamos todo el trabajo, las negociaciones, y ya pues es padrísimo. Ahora mucha gente dice, ¿por qué tan cerca de la otra? Pues es una coyuntura, digo, ahí estaba, entonces no la podíamos cambiar. Sí, bueno, fue un poco la crítica, ¿no? ¿Por qué está tan cerca de la otra? Pues ahí estaba. Ahí estuvo ahí está el espacio. Todos estos años. Y lo importante es que no va a ser una repetición, va a ser una ampliación. Entonces vamos a tener los citadinos, ya no sé si somos chilangos, que somos, una cineteca de 24 salas. O sea, eso es lo importante. Y eso nos permite abrir espacios, primero para el cine mexicano, vamos a llamarle de búsqueda artística. No de búsqueda comercial, sino de búsqueda artística, y también para el material internacional que no llega. Fíjate que ahí estábamos con María Rojo, un homenaje,
y nos acordamos de los que no somos Hollywood. Esto es el cine que no es Hollywood, que llegue a la Cineteca Nacional, ¿no? Sí. Bueno, ahí más o menos me contestaste algo que te quería preguntar, pero te iba a preguntar, tenemos la Cineteca que ya todos conocemos sobre Cuauhtémoc, y esta nueva Cineteca, ¿vamos a tener lo mismo las dos o vamos a tener realmente una diferencia y vamos a poder decir, no, es que me conviene más ir a esta por gusto, o en algunos casos sí vamos a tener cruces? Vamos a tener una diferencia, pero en algunos casos, por darte un ejemplo muy concreto, muy de ahora, Oppenheimer tener las funciones llenas en Cineteca. Entonces, a lo mejor la coyuntura de Oppenheimer dentro de un mes esté en las dos, pero será una o dos películas, no más. Los ciclos, por ejemplo, como cuando vienen las... Sí, están aquí, luego pasan, está la muestra aquí, luego pasa, o viceversa, empieza allá, regresa aquí. La idea es que, se me fue la película, pero está en las artes. O la pesco en la Cineteca de Coyoacán. O sea, vamos a tener oferta distinta en las dos. Sí. Perfecto. Sí. Eso creo que es aún mejor, porque entonces era como la duda que me quedaba, si al final iba a ser eso. No, ¿para qué? No tiene caso. Y ya que estamos hablando de la Cineteca y el cine mexicano, ¿cómo ves el cine mexicano? Aprovechando Mira, yo creo que es un buen momento. Hay producción y hay afortunadamente un cuello de botella en la exhibición. Entonces, yo siento que es una buena oportunidad de ese cine mexicano que no entra fácilmente a las cadenas comerciales. O sea, si fuera una comedia, ya sabemos, de situación, el señor Derbez, todo va a entrar sin problemas. El problema no es ese cine, es el otro. Y en el otro vamos a abrir, cuando menos en la nueva Cineteca, un 50% de la Cineteca al cine mexicano. Actual, clásico, estreno, lo importante es que podamos ver nuestro cine. Ahí van a tener ciclos de, digamos, me queda claro que de los estrenos, de lo nuevo, pero de lo anterior del cine mexicano van a tener ciclos. Por ejemplo, mira, ahorita hay 12 salas con nombres de cineastas ya de la generación del cine de autor. Los que debutan en 60, 70. Entonces, por ejemplo, el homenaje a María Rojo es un ciclo de María Rojo. Pero hay una sala Felipe Casals, homenaje a Felipe Casals, ciclo. Jorge Fons, ciclo. Entonces, todos ellos, además, para volver a ver esas películas, que va a ser muy importante verlas, ¿no? No, pues maravilloso, que es una joya. Entonces, lo que vamos a tener en esa nueva Cineteca. Claro que Oye, cambiando un poco de tema. Tú estás involucrado en un proyecto que se llama Los que hicieron nuestro cine. ¿Puedes platicarnos? Porque entiendo que viene una nueva temporada. Sí, ya está. Fíjate que te cuento. Esa serie empezó en lo que era UTEC, que fue la salvación para los cineastas de los 80s, que éramos, como sabes, la generación de la crisis. No había chamba, se había dejado de hacer cine estatal. Entonces, UTEC, que era la Unidad de Televisión Educativa y Cultural, UTEC, hizo series culturales. Entonces yo tuve la suerte de hacer una sobre el cine, se llamaba Los que hicieron nuestro cine, y fueron 62 programas. Luego pasaron 10 años más o menos, esto fue entre 83 y 85, y tuve la suerte de encontrar a Alejandro Galindo, a Indio Fernández, Gabaldón, y luego hago la continuación entre 93 y 95 en el Canal 22. Cuando se funda, y ahora Los que hacen nuestro cine. Entonces tomé a la generación que seguía de 76, digamos de 80 hasta el 2000, más o menos, ¿no? Y luego se acabó, y viene ahora la nueva serie que se llama Quienes hacen nuestro cine, por las mujeres directoras, para que no digan que andamos de machistas, ¿no? Entonces ya no es Los que hacen, sino Quienes hacen. Y es una serie que ya llevamos 26 programas para el Canal 14. Entonces los voy, si puedo dar un mensaje, es todos los sábados a las 8 de la noche, Canal 14, y es de Amores Perros para acá. Entonces ahí vamos, ahorita estoy, por ejemplo, sobre Luz Silenciosa, sobre Año Bisiesto, y vamos avanzando. La idea es tener otros 50 y tantos programas, o sea, otros 26
entre lo que queda de este año y el año que entra, antes de que nos alcance el destino con el fin de sexenio. ¿Y ya estás pensando la que sigue o todavía no? Sí, ahora sí que hasta donde vas llegue. Vas a esperar a ver qué Otros sucede. 10 años. Oye, pues Alejandro, te agradezco muchísimo que estés aquí. Una felicitación por esta cineteca que me parece que es una joya y esperemos que abran más porque claro que creo sí. que hace mucha falta. Viene la de Chapultepec. Bueno, tenemos en puerta la de Chapultepec. Sí. Ojalá también puedas venir cuando tengamos esa. Esa se acaba este año. Sí. Como sea. Entonces, los invito a nuestro auditorio querido, a la sección de cine. Vengan, por favor, a la nueva Cineteca Nacional de las Artes. Alejandro, te agradezco muchísimo. Al contrario. Por estar aquí. Y ustedes, Igor, vayan a la Cineteca, no dejen pasar esta oportunidad, aprovechen que todavía no todo el mundo la conoce, entonces todavía van a poder entrar. Después van a ver que va a estar lleno eso. Continuamos. Otro lugar que expresa muy bien lo que yo soy es el Centro Cultural Digital. Cada voz, cada talento y personalidad representa los matices de una urbe multicultural. Canta y baila con las diferentes melodías de La Ciudad es mi música, todos los viernes a las 20:30 horas. Una producción original de Capital 21. Bueno, continuamos con este programa de A Fondo dedicado a la negritud. Y yo les decía que hace falta de verdad contar historias que deben ser contadas. Una de ellas tiene que ver con los afromexicanos, una historia que tiene que completar el panorama de lo que somos nosotros. Y bueno, pues en el programa lo que hicimos es que nos dimos a la tarea de en el lado B de la información apuntar, hacer algunas notas de esta historia de los afromexicanos. Una historia que debe ser contada. La historia de la negritud en México está por escribirse. Llegados desde el siglo XVI con los conquistadores, los antepasados de los afromexicanos fueron víctimas de la trata de esclavos. 20 millones de africanos fueron desarraigados de su lugar de origen y traídos a América. Vale este apunte para un par de capítulos de esa historia que, como decíamos, está por escribirse. Era el año de 1612 en la Nueva España y habitaban más negros que españoles en la gran ciudad. Se avecinaba la celebración del 6 de enero, por entonces una importante festividad. Se habló de una conspiración de esclavos. Con insidia, se cuenta que una piara de cerdos escandalizó la madrugada de esa noche a la atemorizada población de españoles y criollos. Desde entonces el tambor fue prohibido. Se desató la persecución. 33 negros fueron ejecutados en la Alameda de la ciudad. La historia de los afrodescendientes en Veracruz es también la historia de los negros cimarrones, la de los esclavos libertos. Yanga fundó San Lorenzo Cerralbo, San Lorenzo de los Negros, el 6 de enero de 1609. Un pueblo libre que ahora lleva su nombre. Yanga es un emblema. Se cuenta que su estirpe era de príncipe. Mantuvo en jaque a la corona española con un movimiento libertario que precedió 2 siglos a la independencia de México. La conformación de lo que puede ser considerada la identidad de los mexicanos exige incorporar el legado histórico de los afrodescendientes, ancestros de todos nosotros, como los que llegaron en barcos venidos de África, también quienes en la costa chica de Guerrero y Oaxaca y otras regiones del país hoy se proclaman
afromexicanos y exigen derechos negados por mucho tiempo, lo mismo que el lugar que les pertenece en la diversidad del México de hoy. Bueno, pues una pregunta que es muy amplia, Celeste, pero que vale la pena hacerla en este programa, ¿no? ¿Cuál es el legado histórico, cultural de los pueblos afromexicanos para nosotros, para la identidad de lo mexicano? Sí, y qué bueno que lo mencionas así, Víctor, de que pues no es un tema de un legado cultural solamente para las personas afromexicanas, sino es para todo nuestro país. Entonces, pues sabemos que el son jarocho, sabemos que música en general es basada también en esta herencia africana que tenemos hasta nuestros días. También la gastronomía está impregnada de herencia africana, en la cual sabemos que el plátano macho es muy utilizado, que la jamaica, que el tamarindo, son varios de los ingredientes que ocupamos día a día en la cocina que no sabemos que es de una herencia africana, ¿no? Las danzas también que en este momento utilizamos, también no sé si conozcan también la audiencia, pues hay danzas como la danza de los diablos, ¿sí?, que es una parte muy, muy importante para el movimiento, para la población afromexicana en la construcción de nuestra identidad, porque en realidad tiene varios elementos también africanos y que se siguen manifestando hasta nuestros días, ¿no? También quiero hacer énfasis en que esta herencia cultural, este bagaje no es solamente del pasado, sino también en este momento hay cineastas, hay personas que están creando, personas afromexicanas que siguen creando, ¿no? En el cine, en el teatro. Justo ayer se presentó una obra que se llama Diabla Negra, que habla sobre la historia de las mujeres afromexicanas y afrodescendientes en todo el mundo. Entonces, hablando de eso, pues todavía tenemos muchísimo que aportar, tanto en lo cultural como en lo histórico y en todas las áreas en los aspectos de la vida cotidiana. Claro, y además es esta, pues cómo llamarlo, ¿no? Pero esta identidad cultural nuestra que es tan singular y que se ha enriquecido con distintos orígenes, que tiene distintas vertientes y, como tú lo decías, Celeste, que sin duda está viva. Es decir, no hablamos del pasado de los afromexicanos, hablamos de una cultura viva y también hablamos, en ese sentido, pues de una realidad innegable. Los que hemos recorrido estos pueblos afromexicanos en distintos estados del país, pues hemos encontrado lo que yo mencionaba, ¿no? Una considerable situación de pobreza, de precariedad, de negación de los derechos. Y bueno, la pregunta, un poco para cerrar el círculo, es ¿qué tan importante es las aprobaciones de este paquete, la aprobación de este paquete jurídico que se encuentra atorado en la Cámara de Diputados para transformar esta realidad de precariedad económica, de precariedad de derechos en políticas públicas que generen bienestar a la población afromexicana, Sergio? Pues la aprobación de este paquete de reformas permitirá a las instituciones establecer políticas públicas específicas dirigidas a este sector de la población, porque en la actualidad, digamos, las instituciones hacen políticas para todo el mundo, ¿no?, sin tomar en cuenta sus necesidades. Y entonces, en este caso, la población afromexicana, afrodescendiente, tiene necesidades particulares. Entonces necesitan políticas que vayan dirigidas específicamente hacia ellos. Y me gustaría poner un caso, ¿no? Una de las reformas es a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la que se establece que las comunidades y pueblos indígenas tienen derecho a las radios comunitarias. Entonces lo que se agrega es que también los afromexicanos tengan derecho a esto. Pero digamos, quienes se encargan de estas políticas públicas solamente están haciendo para comunidades indígenas y no hacia afromexicanos, porque pues no lo dice la ley, ¿no? Entonces, al cambiar esta ley, ya tendrían esta facultad. Digamos que si ellos quisieran, no necesitarían el cambio de la ley, pero pareciera ser que la misma ley los tiene que obligar a tomar estas medidas. En específico, también se plantea cambios a las leyes electorales, que en este caso ya no pasarían porque ya están fuera de tiempo, pero se obliga a los partidos políticos a que postulen a personas afromexicanas
a puestos de elección popular y que también se les den apoyos para que puedan participar, igual que el Instituto Electoral regulara estas acciones afirmativas. Lamentablemente, en el plan B del presidente que fue rechazado en Cámara de Diputados, ahí se establecía una cantidad importante de acciones afirmativas para distintos grupos de la población, incluidos los afromexicanos, pero al no pasar este plan B, pues ya no están a nivel legal y ahora queda en manos del INE volver a regular estas acciones afirmativas ante el vacío legal. Y entonces ellos tendrán que decir cuánto les tocan a los afromexicanos en el proceso electoral. Los partidos tenían la obligación de postular a 3 por mayoría relativa y 1 en la lista plurinominal. Entonces, en este caso, tendrían que ver si también para el Senado de la República y también cómo tendría que ser el acceso. Entonces, las reformas permiten la creación de políticas específicas grupos de población en materia de educación, de salud, de vivienda. Entonces, sí se necesita que se diga expresamente que se les debe de atender de manera específica, porque hasta el momento no ha sido así. Sí, si no lo dicen, claro. Si no dicen, no existen. Claro, y bueno, Celeste, la pregunta, ¿no? Es ¿por qué razón se encuentra atorada? ¿Hay elementos de qué? De discriminación, de negligencia, posiblemente, o simplemente que los diputados, algunos de ellos, no conocen esta realidad. ¿Qué es lo que pasa, Celeste? Muy rápido, tenemos un par de minutos. Considero que es más el desinterés, la falta de conocimiento todavía de los y las legisladoras acerca de la importancia de que haya una armonización en la Constitución. Consideran que no es tan importante, que no es un tema relevante y por eso se ha dejado de lado este paquete de reformas. Creo que ese es uno de los puntos centrales y para esto es importante hablar que es resultado del racismo sistémico que hemos vivido durante años, del borrado de nuestra historia, de la falta de interés del Congreso en general. Eso es, Celeste, yo quiero agradecer mucho, no solamente tu participación en este programa, sino el trabajo que has realizado a lo largo de años dentro del movimiento afromexicano, un trabajo político, un trabajo decisivo para la consideración de muchos temas. Muchas gracias, Celeste, por estar en este programa. Gracias, Víctor, por la invitación y por visibilizar el tema. Y que no sea la última vez, Celeste, claro que por sí. supuesto. Y mi querido Sergio Ramírez, gracias por acompañarnos, gracias por proponer este tema. De verdad te lo agradezco, compañero. Y obviamente, pues la invitación a que sigamos adelante y que considere el movimiento afromexicano un espacio de ustedes aquí en el Canal 21, este espacio de a fondo, que es, como decimos en este canal, la televisión pública es cada vez más pública. Muchas gracias, Sergio, por venir. Bueno, a ti, muchas gracias. Y bueno, y ahora pues nos vamos a la sección de música con Aramara, que nos hablará un poco de ska. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aramara y les doy la bienvenida a Celebremos la Música. Estoy muy contenta de estar aquí con una leyenda del ska. Tengo aquí conmigo a Pánico Latino. ¡Eso! Por favor, preséntense, que aquí ya los conocemos, pero adelante, bienvenido. Hola, mi nombre es Rafa y soy el bajista de Pánico Latino. Hola, gracias por invitarnos. Yo soy Nayeli y soy la tecladista del Pánico Latino. Naya para los cuates. Yo soy Néstor, baterista de Pánico Latino. Hola, yo soy José Arra y soy el vocalista de Pánico Latino. Muchas gracias por el espacio. Qué gusto que estén aquí, qué gusto que estén aquí. Yo estoy encantada y seguramente muchos de aquí en el foro también. Ustedes son leyenda, nos da mucho gusto que estén aquí y cuéntenos cómo se sienten después de reaparecer, después de varios años. ¿Qué se siente haberse integrado de nuevo esta canción nueva? Están estrenando video, por ahí quédense para que lo puedan ver en un rato. Platícanos. Pues bueno, creo que estamos contentos. Nunca nos esperamos este recibimiento que hemos tenido con el público. Creo que más que contentos, estamos felices. Estamos muy felices. Y estamos trabajando para seguir adelante con el proyecto. Pues bueno, la pandemia fue la que nos hizo regresar. Estábamos
Algunos estábamos en comunicación, ¿no? Después de haber estado lejos de los escenarios de casi 16 años. Y justo en la pandemia nos empezamos a escribir un poco más. Uno de los integrantes que desafortunadamente pues ya no está con nosotros, tomó otro camino, el buen Hugo. Posteó una propaganda de hecho fue la presentación del disco. Bailando ska. Bailando ska. Y ahí fue donde fue como el disparador, ¿sabes? A partir de la pandemia fue que nos encontramos. Lo primero que hicimos, si mal no recuerdo, fue grabar el video de Tiempos Rudos, ¿no? O regrabar más bien. Hicimos ahí algunas tomas cada quien en su casa y bueno, ya a partir de eso es lo que hemos estado haciendo todo el trabajo de hasta ahorita. Algunas tomas pandémicas. Exacto. Qué curioso porque yo creo que pocas personas, pocas agrupaciones musicales, artísticas, etcétera, se reunieron en la pandemia. Yo creo que pasó todo lo contrario. Exacto. Para la mayoría que nos separó. Qué bueno que pudo salir algo de esto. Y sí encuentro ese sentimiento justo en la letra de esta nueva canción que se llama Hoy. Ahorita les vamos a presentar un pedacito del video, pero qué bonita letra. Platícame un poquito de la letra de la canción, es muy inspiradora. Pues es que precisamente veníamos de toda esta carga de la pandemia, de todos los fallecimientos que desgraciadamente hubo, de las rupturas, los cierres de negocios o de agrupaciones, todo lo que estaba mal, ¿no? De hecho, después de la pandemia sacamos la canción de Ausencia, que reflejaba como mucho ese sentimiento de pérdida, ¿no? Pero para esta nueva canción queríamos sí trabajar de otra forma y representar justo el sentimiento que era volver o tener una segunda oportunidad, ¿no? En la vida y a Rafita que les platique el proceso creativo de la canción. Sí, mira, muchas veces dicen que las segundas partes de las películas no son buenas, pero creo que Pánico corrió con la suerte de que esta segunda oportunidad está funcionando muy bien para el proyecto, ¿no? Entonces, en una plática que tuvimos, en una ocasión nos juntamos para realizar nuevo material de Pánico Latino, se pidió que se hiciera una nueva canción. Estuvimos unos cuantos en mi casa y estuvimos platicando, y dentro de esa plática era de, oye, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del otro, vamos a hablar de aquello. Y creo que ahorita la música actual necesita mucho eso, ¿no? Dejar un buen mensaje, dejar algo positivo y sobre todo que funcione, ¿no? Sí. Entonces así salió la letra y creo que salió muy bonita. Sí, y la voz, platícanos de dónde. Cuéntanos. Con mucha energía, ¿no? La canción prácticamente te propone eso, ¿no? De, oye, échale ganas, vamos a echarle ganas, vamos a salir con mucha energía. Y prácticamente pues la canción es eso, ¿no? Y esa pasión de darle con gusto, de esos gritos de venga, vamos, aquí estamos. Y sobre todo decir eso, ¿no? Aquí estamos presente, Pánico Latino, queremos otra vez llegar hacia ustedes. Entonces, es eso. Y también veníamos de un proceso donde también hubo unos cambios para la banda, ¿no? Y creo que dentro de la letra está reflejado ese cambio. Pues, se fueron los que se tenían que ir o los que se quisieron ir, pero pues nosotros continuamos, ¿no? Y es un buen comienzo. Y pues también esto de que extrañábamos los escenarios, porque también lo decimos, ¿no? Extrañar a la gente, los escenarios, el estar todos juntos tocando, era algo que yo creo que cada quien, aunque tenía sus proyectos, pues sí nos extrañábamos, como esta parte de la amistad que teníamos, porque pues también fue mucho tiempo, entonces tanto así que pues seguíamos en contacto durante todos estos años, ¿no? Sí se hace familia, ¿no? Claro, ese tipo de proyectos, claro. Así como hermanos nos tratamos, qué bonito, nos peleamos y todo. Qué bonito. Muchas felicidades. Sobre todo el vicio que te genera la gente. Muchas gracias por tu canción, muchas gracias porque tocaron esta canción, muchas gracias. Esa energía es la que se extraña, ¿no? Eso es lo que te hace vicio. Y el mensaje, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Regresar con este mensaje partiendo de todas estas experiencias que vivieron cada quien en sus vidas, con sus cosas, sus familias, todo, ¿no? Dentro de la pandemia y todo, regresar como a unir de nuevo todas estas vivencias, ¿no? Qué padre. Y sabes también, apoyando mucho lo que dice Rafa, o sea, la música en general, ¿no? En todos los géneros que hay,
como que se está empezando a desviar un poquito de lo que realmente y para lo que realmente es, ¿no? O sea, al final de cuentas la música son sentimientos, son emociones. Claro. Y últimamente la verdad es que esos sentimientos y esas emociones que hay en los temas de ahora no son buenos, ¿sabes? No, Parecen puro negocio. Sí, no están padres, ¿no? Entonces, eso también fue algo que nos propusimos, ¿no? O sea, empezar a marcar esa diferencia. Qué padre, oigan, pues muchas gracias. Regálenme un último comentario antes de que cerremos. ¿Algún tip así chiquito como para artistas que quieren, que igual y se tomaron una pausa con su música, pero que quieren seguir haciéndolo, ¿no? Porque yo creo que no porque pasen unos años ya termina un proyecto. Yo creo que tenemos toda la vida para seguirlo haciendo, ¿no? Así es. Sí, bueno, pues que prácticamente cada uno tiene su tiempo. O sea, muchas veces tienes una planeación, pero hay topes en el camino. ¿Y quién decía que iba a ser fácil, no? Entonces, cada quien tiene su tiempo. La onda es, si no es ahorita, a lo mejor en un mes, 2 meses, 1 año, 3 años. La carrera musical es bastante difícil, pero es aferrarse a ella. Y creo que cuando tienes ese vicio, ese gusto, lo agarras más, ¿no? Claro, entonces, claro. siempre confíen en su trabajo, siempre confíen en su música y que siempre confíen en ellos como artistas. Es lo único que puedo decir. Eso, sí, no desistir. Y sean necios y enamórense de lo que hacen, y creo que no hay de otra, ¿no? Cuando uno trabaja por lo que quiere, de verdad no hay más que conseguir lo que quieres conseguir, pero todo es trabajo y estar enamorado de tu proyecto o de lo que sea que quieras hacer, y darle con todo y seguir aferrados hasta que lo consigan. Y quizás se va a escuchar muy trillado, ¿no? Pero no dejen de soñar. Eso es súper importante, porque cuando tú se arma algo aquí adentro y lo empiezas a trabajar para que sea realidad o que se materialice, eso es lo importante. Y cuando se logra, es una recompensa que yo creo que pocas cosas en la vida te llena como eso. Ay, gracias. Sí, claro. Y bueno, una parte también importante es ser disciplinado, porque no puedes ser congruente en ser el bueno de la película y eres el que poncha las pelotas de los niños, ¿no? Entonces, ser disciplinado y aferrarte con amor, eso te va a ayudar más, porque vas a disfrutar más de hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, sí, la disciplina es muy importante en esto. Buenísimos tips, buenísimos, y cada uno de distinta manera. Muchas gracias, Pánico Latino, por haber estado aquí. Qué gustazo. Gracias a ti por la invitación. Aquí es su casa, cuando quieras. Gracias. Nos vemos a la siguiente en Celebremos la Música. Y vayan a Pánico Latino este 2 de septiembre. Quédense atentos a sus redes sociales, que va a haber toquín. Hace 4 años se dio el reconocimiento constitucional a los pueblos afromexicanos, pero hoy en día hace falta otro tipo de reconocimiento, un reconocimiento jurídico que establezca normatividades clave para abatir la pobreza, para abatir el abandono y la marginación en que se encuentran en estos pueblos. Nos encontramos la próxima semana aquí en A Fondo. Mi nombre es Claudia Maribel Domínguez Miranda. Escribí el libro Rosario Castellanos, intelectual mexicana. Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925. Las distintas aristas sobre las cuales fue escribiendo Rosario Castellanos son la literatura, la vida doméstica, la autobiografía de México en los años de 1960 y 1970 y la vida diplomática. Ella, por ejemplo, decía que se requería valor para estar en la calle en un mitin, pero también que se requería mucho valor para hacerte cargo de tu autoría. El legado para el feminismo mexicano me parece que es muy adelantado a su época. Creo que ni siquiera hoy
tenemos las ideas que ella logró desarrollar. Ella decía, si los hombres no han logrado ser felices en la cultura que ellos han desarrollado, y lo vemos ahora con la violencia, entonces, ¿cómo las mujeres vamos a querer avanzar hacia ese estado fallido? Lo que tenemos que hacer es buscar una cultura que sea buena para hombres y mujeres. Sí se le puede reconocer como intelectual desde la definición que ella misma da. Un intelectual es una persona que confronta el poder y que busca la verdad. Y ella lo hace de manera reiterada y sostenida.